Muy buenas tardes, hermanos y amigos de nuestra revista de Bible Today and Forever. Dando gracias a Dios una vez más porque nos concede llegar a ustedes a través de este medio. Y darle gracias también a ustedes porque sacan su tiempo para poder escuchar a su sierva a través de este medio. Nuestra revista de Bible Today and Forever le da la gracia a cada uno de ustedes por su atención y por su tiempo. Continuando con el tema que ya tenemos ya con el día de hoy, un cuarto día. Y que le pusimos por segundo nombre un ejército innumerable. Y que estuvimos viendo a Gedeón temeroso. Y que estuvimos viendo a un Gedeón exigente. Y que estuvimos viendo a un Gedeón que se consideraba que no era el indicado para ser escogido para el llamado al cual había sido elegido. Y vemos aquí ya en otra pauta a Gedeón preparando el ejército, preparando el equipo, y como Dios va dándole pautas, diciendo no quiero esto, no quiero aquello, quiero esto, no quiero aquello. Y cuando se ve Gedeón con un número de personas tan pequeño de 300 hombres, cae en un estado de temor que se ve en la necesidad de que Dios le diga: si tú tienes miedo de ir a guerrear con esta gente, ve con Fura a tu siervo o tu criado y acércate al campamento de los madianitas para que escuche lo que hablan ellos. Y cuando estuvieron allí, vemos que había uno de ellos que estaba diciendo que había tenido un sueño, y en el sueño se había dado que había un pan que se había tragado, en fin, que habían perdido la guerra. Y que dice uno de ellos: en las manos de Gedeón está la espada de Jehová y no va a acabar a todos. Y esto hace que de Gedeón coja fuerza, confianza, y va de nuevo a su pueblo, a su grupo, y le dice: levantaos. Nos vamos a poner de 100 en 100, un grupo de 3. Y ustedes van a hacer absolutamente todo lo que yo les diga. Pautas dadas por Dios. Solamente iban a llevar a esa guerra la tea con la antorcha encendida adentro y una trompeta. Esa era la guerra. Y vemos que esta gente estaban ya listos para llegar allí. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros y llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en las manos de las manos izquierdas la tea y en la derecha la trompeta, con que tocaban y gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón. Se suponía que solamente los capitanes del ejército llevaban trompetas para dar la orden de batalla. Así que el enemigo, asustado, solo escuchó un gran estruendo del quebrar de los cántaros y las trompetas y los gritos de estos 300 hombres. Aquello debió ser espectacular. Nuestro Dios es el más maravilloso estratega. Supo qué momento preciso escoger para producir aquel estruendo de victoria. Y se detuvieron firmes cada uno en su puesto. Nadie se podía mover en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Este momento era crítico, muy demandante, y ellos solo permanecieron quietos
como su Dios les había ordenado. El hombre de Dios, justo con los 300 que le acompañaban, tuvieron que creer la revelación de Dios, que era totalmente contraria a los 5 sentidos. Hicieron lo que Dios le dijo, tocaron sus trompetas y quebraron sus cántaros y estuvieron firmes cada uno en sus puestos. Todo esto lo podemos ver en el capítulo 7 de Jueces. Todo esto aquí que lo he estado yo haciendo un poquito menos consistente, agrupándolo en partes pequeñas, podemos ver toda esta historia en la que Dios le da pautas a Gedeón y Gedeón le da pautas al grupo con la cual él pelea. Vemos aquí cómo paso a paso, pauta por pauta, medida por medida, razones por razones, Dios le da a Gedeón y Gedeón la comunica al grupo. Cada uno de los grupos, eso significa que solo hubieron 3 trompetas sonando. Luego las teas fueron todas rotas de los 300. Y el sonido de grito de todos los 300, a diferencia de los 3 que tenían las trompetas. Y vemos que esta gente azorada gritaron, se asustaron y corrieron. Pero aquí hay un detalle. Todo se tuvo que hacer en la forma en que Dios mandó. Imagínese esta gran multitud corriendo desesperada y usted en el medio quedarse como que no está ahí. Quedarse inerte allí parado. Imagínese esos 300 hombres con una trompeta en la mano, gritando una parte, con una antorcha encendida porque toda la tea había sido rota. Imagínese todo este pueblo gritando. Y toda esta multitud de estos 3 grupos que se habían ido en contra del pueblo de Israel. ¿Cómo se sentían esos 300 hombres en esa gran multitud que se avalanchaba sobre ellos? Hay que tener mucha fe. Hay que creer mucho. Y hay que confiar demasiado para mantenerse firme sin tambalear. Este momento era crítico, como acabo de leer, muy demandante, y ellos solo permanecieron quietos, como su Dios les había ordenado. El hombre de Dios junto con los 300 que le acompañaban tuvieron que creer la revelación que Dios le había hecho a él, que era totalmente contraria. Los 5 sentidos hicieron lo que Dios le dijo. Tocaron sus trompetas, quebraron sus cántaros y estuvieron firmes. Muy importante. Firmes, cada uno en sus puestos. Nadie se movió del lugar que Dios le dijo a través de Gedeón que debería de estar. Estuvieron firmes y quietos. Cada uno en sus puestos. Así dieron un grito de victoria. Y los 300 tocaron las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. En todo el campamento y el ejército hubo hasta Betzita, en dirección a Cerera, y hasta la frontera de Mejola, en Tabat. ¡Qué historia tan asombrosa! Son las hazañas de un héroe maravilloso. ¡Qué historia tan hermosa! Son las hazañas de un héroe maravilloso. Y yo preguntaría, y le dejaría por un ratico la pregunta, ¿verdaderamente aquí quién es el héroe? ¿Quién es nuestro Dios y Padre Todopoderoso? Ese es el gran héroe en todas nuestras batallas.
Gedeón solamente fue un instrumento que él utilizó para que aquellos hombres creyesen en lo que Dios había puesto en sus manos. Pero el gran, poderoso Dios y Padre todopoderoso es el grande aquí, el que tenía el control, el que cegó la vista de aquellos hombres para que no vieran a esos 300 hombres con trompetas y lámparas encendidas, parados en diferentes lugares, haciendo solamente lo que de Gedeón hacía. Muchas veces Dios nos pone en situaciones como esta para ver cuán fieles somos nosotros a Él. Gedeón y su pequeño ejército aún persiguieron y derrotaron por completo a aquellos que quedaron del ejército de Madián, incluso encontrando fuerte oposición entre sus propios hermanos. Dice la palabra que la tierra de Israel reposó 40 años por esta victoria. 40 años por una victoria que se libró con 300 hombres. 40 años de descanso de una victoria que se logró por la obediencia. Una victoria que se logró porque un Dios todopoderoso habló con un hombre y el hombre creyó lo que Dios había dicho que iba a hacer con ellos. Posiblemente en estos tiempos no tengamos guerras como esta. Quizá la guerra tuya es simplemente contigo mismo. Y Dios te está hablando a ti para que luches contigo mismo, para que venza esa batalla que tiene interna. Y que hasta el día de hoy te han ganado. Y Él quiere que tú venzas. Este registro es un magnífico ejemplo de cómo el poder del Altísimo Señor Todopoderoso y de su se sobrepone a todo lo que este mundo presenta como superior. Lo que te acabo de decir. Todo esto nos muestra el poder y la grandeza del Dios al que nosotros estamos sirviéndole. Y todo lo que Él puede hacer por ti y por mí. Las batallas que atravesamos constantemente en este mundo ya están ganadas. Amén, gloria a Dios. Dios solo requiere que permanezcamos confiados en Él, escuchando quietamente su voz, mirándole solo a Él y jamás a las circunstancias, para que Él manifieste la victoria de Cristo en nuestras vidas. El enemigo sigue clavándose la espada cada día contra uno de sus propios compañeros. Mientras permanecemos firmes adorando a nuestro Dios, sigamos con nuestra antorcha encendida y el grito de victoria que proclamamos: Cristo Jesús ha resucitado y vive en cada uno de nosotros. El enemigo día a día se vive clavando junto a cada uno de sus secuaces la lanza. Cuando tú y yo nos mantenemos firmes y fieles al Dios del cielo que nos dice: mía es la victoria. Mía es la victoria, te dice el Señor en esta tarde. Mía es la victoria, solamente confía, cree y mantente firme en medio de la guerra, en medio de la situación. Dios no nos defraudará. Cada paso, como lo hizo con Gedeón, así se lo permitió, más que el espíritu de Gedeón está en nosotros. Error. Cristo Jesús ha resucitado y vive en cada uno de nosotros. Dios nos fortalecerá a cada uno, paso a paso, como lo hizo con Gedeón. Si así se lo permitimos, más que el espíritu de Gedeón que está en nosotros, el Cristo resucitado y victorioso está reproducido en cada uno de nosotros. Todo su autoridad, poder, belleza es nuestra ahora y para siempre. Toda la belleza, el poder, la gracia, la misericordia está en nosotros. Dice el Señor que nos los da todo por pura gracia.
y que ninguno de nosotros tiene mérito para recibir nada de lo que podamos recibir. Y eso lo podemos ver en Romanos 1, 17, su parte B. Dice también más, el justo por la fe vivirá. Aquí vemos que para poder lograr todo lo que nosotros anhelamos, vamos a tener que luchar. Y vamos a tener que luchar, pero con la mano poderosa de Dios, dejándonos guiar por Él, alcanzando todo a través de Él, porque como dice esta historia, Él le dijo a Gedeón, no quiero que el pueblo vaya a decir que la victoria la lograron por ellos. No quiero tanta gente en esta guerra. Quiero un poquito de número para que sepan que mía es la victoria. Y aquí lo podemos ver. En Romanos, en 2 Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Y qué es la fe? En Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no lo podemos ver. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, y así un sinnúmero de hombres. Y así como Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, impetuoso evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Bendito sea nuestro Dios y Padre, que nos heredó por el descomunal sacrificio de su Hijo Jesucristo. Bendito es y sigue siendo y seguirá siendo por los siglos de los siglos nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Jesucristo, que en la cruz murió por ti y por mí, para darnos victorias, grandes victorias, porque solamente a través de Él la podemos obtener. Gedeón logró esta batalla por una sola cosa: fe completa en que Él iba a cumplir lo que le había prometido. Guerrero fuerte y valiente. Yo soy un guerrero fuerte y valiente. ¿Y por qué tú has permitido que nuestro pueblo pase por todas estas vicisitudes? Si tú fuiste que nos sacaste del pueblo de Israel. Y luego le dice, espérate aquí hasta que yo traiga mi ofrenda. Y luego vemos como le hace esta petición 2 veces. Que el vellón esté seco. Y luego primero que esté mojado y luego que esté seco. La fe mueve montañas. La fe rompe barreras. La fe cubre y liberta. Gedeón tuvo fe, aunque tuvo su momento de debilidad. Y hoy, Señor, te dice a ti, aún en tus momentos más débiles, no pierdas tu fe. Confía, cree, espera en Él, que Él hará. Él está dispuesto a apoyarte, a darte la mano, pero Él espera de ti que tú no te olvides de lo que Él dijo. No quiero que te olvides de quién yo soy. No quiero que me olvides y que te vayas hacia dioses falsos. Yo quiero que permanezca firme y fiel en quien te ha prometido que siempre estaré contigo.
en esta tarde, que Dios te bendiga abundantemente y que por sobre todas las cosas nunca te olvides y nunca te apartes de ese Dios todopoderoso que siempre está dispuesto a suplir todas tus necesidades. Tu hermana y amiga Isabel Pinales, en nuestra revista de Bible Today and Forever, te dice hasta una próxima. Dios te bendiga.